noches para todos los dominicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos como de costumbre en esta su propuesta final, domingo 26 de marzo, año 2018. Qué bueno que nos acompañan como todos los domingos a esta hora de la noche. ¿26 de qué? ¿Qué yo De digo? marzo. Agosto, ¿te parece que tiene una involución Ay, Dios mío, importante? marzo. Yo digo, ¿Tan mal la ha tratado este mes? mire, Porque ha sido muy bien esperado por muchos. ha sido un día tan movido que yo no sé cómo a mí se me escapa decir de que marzo por agosto. ¿A usted cómo le fue en el día? Bueno, un poco agitado, pero todo bien. ¿Usted participó de algunas No he actividades que participado de nada. No he se participado. celebraron hoy? No he visto mucha televisión, pero no he participado de nada. Bueno, pero antes de seguir cuestionándole sobre Salude, eso, pero salude, usted saludó. saludar a nuestra audiencia y saludarla a usted. Por suerte que usted es mi segunda memoria, porque si no, trate de que yo no haga Sí. este programa sola nunca, porque eso va a ser Pero un no fracaso. siempre estaré a su lado. Bueno, no, De eventualmente, hecho, en cualquier momento la abandono, ¿no? Sí. para que se haga una idea. Ay, Dios mío. Entonces, saludar a nuestros amigos de Telefuturo Canal 23, los amigos de Propuesta Final. Qué bueno, gracias por su sintonía. Saludo a los amigos de Buenavisión, Canal 51 en Nueva York, para la comunidad hispana que se informa, que prefiere compartir este espacio cada domingo 10 a 11 de la noche aquí con nosotros. La doctora Joanna Valenzuela y un servidor que lleva ese apellido. Mire, saludo a nuestros amigos de Europa, Madrid, Barcelona, en el caso de España y en Holanda también. Se me quejaron en Francia, nuestra amiga Pierangi, que también comparte junto a su familia, junto a su esposo y que nos ve a través de telefuturo.com.do, a través de la web, comparte también este contenido de Propuesta Final. Gracias por compartir con nosotros, como cada domingo, por esta su propuesta final. Mire, entonces a usted le preguntaba de cómo le fue en la semana y el Sí, fin de bueno. semana y sobre todo hoy domingo, que ha sido un poco intenso. Sí, sin duda que parece un día político, ¿no? Parece que faltan algunos meses para el proceso electoral. Parece. Parece. Pero las Pero elecciones... usted anda muy confundida. No, confundida, no, por el movimiento del día de hoy. Pero no que parece, es que es. Bueno, pero las elecciones son el 20 de mayo del 2020, ¿eh? No son ahora. Sí. Sí, para los que creen que faltan 2 meses, no es ahora. Y hay fechas ya para campaña y todo eso, Bueno, según lo ese es otro establece la ley, o sea ingrediente que no nos importante. confundamos. Hay que Pero respetar sin eso. dudas que la semana, el tema del día, ¿no? La actividad presentada por el doctor Leonel Fernández, la presentación de las famosas firmas de los formularios, el levantamiento de los formularios que buscan la presentación o la decisión del doctor Leonel Fernández como el precandidato o el candidato del Partido de la Liberación O que Dominicana. buscaban más bien. Exactamente. Sí. Entonces, pero previo a eso, en la semana ¿usted vio el famoso spot? Sí. ¿Lo vio? Sí. Bueno, pues en la semana esa fue parte previo a la actividad del día de hoy en el Palacio de los Deportes, El Centro Olímpico. en el Centro Olímpico. Eso fue como el preview. Se dijo que el video se había filtrado, que es un material no terminado. Se confirmó que que así de fue. hecho se escucha una segunda voz en el O un fondo, o sí. un fondo en el spot donde se ve al doctor Leonel Fernández como en una con Una especie de senderismo. con una mochila con un sleeping bag en la como totalmente diferente a lo que conocemos del doctor Leonel Fernández. Creo que Manuel tiene el spot por ahí, sería bueno verlo para que los televidentes puedan orientarse, los que no han tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Entonces, hay 2 versiones del spot. El más simple, ¿tiene audio, Manuel? ¿Lo podemos escuchar? Sí. Bueno, vamos a verlo con el audio. Sí, por favor. Audio Jungle.
Escúcheme de nuevo. Sigamos para adelante. Bueno, entonces, luego de visto el famoso spot, hay dos discursos, hay dos versiones o dos análisis que se hacen del spot. Ahí está el más simplista, el que dice que es que los danilistas tienen a los leonelistas al coger la loma. Entonces, que como los danilistas tienen a los leonelistas... Es un análisis muy alegre, muy chistoso. Pero usted me permite, permítame, que como los danilistas tienen a los leonelistas a coger la loma, bueno, que el doctor Leonel Fernández cogió la loma. Eso es el análisis simplista. Ahora bien, partiendo, el otro análisis es, ¿no?, el que se piensa un poquito más. Sí. Es que lo que conocemos tradicionalmente al doctor Leonel Fernández no es eso, de que un hombre en una montaña, ni haciendo senderismo, ni a pasar un camping. Eso no es lo que conocemos del doctor Leonel Fernández. Entonces, partiendo de eso, fíjese que el sleeping bag es morado, o sea que se viene siendo como el partido, ¿no?, que lleva en sus hombros. Entonces, partiendo de lo que conocemos del doctor Leonel Fernández, se puede ver una transformación, o sea, una brújula que indica, bueno, hacia dónde me dirijo, él sabe hacia dónde va. El trayecto, fíjese que el trayecto un poco difícil, no es un camino fácil, indicando, ¿no?, la transformación del individuo. Eso es lo que yo veo. Ustedes, los expertos que saben de eso, pueden decir otra cosa. La transformación del individuo. Yo no sé realmente si el material se filtró. Eso fue lo que dijeron los colaboradores del doctor Leonel Fernández en la semana, que es un material no terminado. Realmente lo que él dice al final a mí no me gusta. Excúseme de nuevo. O sea, ¿por qué decir excúseme de nuevo? Es un término muy cansado ya. Estamos de escuchar el excúseme de nuevo. Pienso que, pero como dicen los colaboradores del doctor Leonel Fernández, un material no terminado, entonces... Pero juzgando por lo que hemos visto en la semana, ese final de texto no me gustó. Pero viendo lo anterior, vemos a un Leonel Fernández totalmente diferente. O sea, haciendo ese trayecto, esa caminata, o sea, buscando el rumbo, es un hombre totalmente diferente a lo que conocemos. No sé, ¿qué piensa usted o qué lectura usted le dio? Hay varias conclusiones en torno al spot que fue confirmado en la semana. Nosotros nos encargamos de confirmar que realmente se filtró, que no era un material terminado y que sí iba a ser entonces, a propósito de lo que se presentó hoy en el Centro Olímpico, que ahí sí se iba a presentar bien acabado. Por eso las críticas en la semana, yo creo que fueron adelantadas de un material no terminado. Tú tendrías entonces que esperar para ver cuál era el producto final, cuál era el fin, la idea central de un spot. Lo que sí se puede observar aquí es, usted citaba puntos importantes del hombre transformado, del hombre distinto. El presidente Fernández siempre fue asociado a un Nueva York chiquito. De hecho, años importantes de su vida, de su carrera profesional, lo vivió en la metrópolis, lo vivió en Nueva York, y así siempre ha estado asociado. Entonces, romper con esto y tú observar a una persona caminando, recorriendo caminos rocosos, con dificultades, con obstáculos, y seguir hacia adelante y revestido de mucha fuerza, de experiencia y decidido por completo, yo creo que es lo que se ha observado aquí y lo que se ha vivido en el día de hoy, que a propósito de lo que se vivió hoy en el Centro Olímpico, nos gustaría resumirlo de una manera más acabada por una serie de cosas que acontecieron allí y que sería importante compartirla con nuestra audiencia. No es una especie de reportaje, pero que sí recoge las incidencias que ocurrieron allí, el previo a la salida, lo que se dijo, la gente que participaron ahí hoy, que ha sido sorpresa para muchos, gente que históricamente no habían participado en política. Entonces esto abre y envía una gran señal para los PLDistas y para la gente que esperaba esa señal bien clara por parte del
del presidente, del expresidente, el doctor Leonel Fernández. Todo parece, el doctor Bautista Rojas Gómez decía en la semana que simplemente necesitaban que el doctor Leonel Fernández se decidiera, que le dijera que sí, que marcara el rumbo y automáticamente se constituía en el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que otros candidatos, en el caso de Reinaldo Pared Pérez, están haciendo lo propio, están haciendo el esfuerzo, están haciendo su trabajo para competir realmente por esa candidatura. Sin embargo, a partir de lo que ha pasado hoy, no deja de ser un dinamismo importante para esa organización política. Así es, yo pienso que los demás precandidatos del PLD, como usted bien decía, el doctor... Entonces, en resumen, porque para concluir la idea, vamos a ver entonces, vamos a presentar... Sí, antes de verlo... Antes de la pausa, vamos a verlo. Sí, lo que quiero decirle es que los precandidatos, los demás precandidatos del PLD, el doctor Leonel Fernández, Carlos Amarante Barret, que usted vio la actividad de Amarante Barret en Santiago. El otro candidato, aparte de Leonel Fernández, en el PLD se llama Reinaldo Pared Pérez. Ya no hay más. Pero ¿y los otros qué son? No existen. No, usted no puede decir eso. Anote lo que le dije hoy. Ajá. De todos los otros, óigame, si llegan a un 2% de la preferencia de su propio partido. Y Francisco Domínguez Brito. A un 2% no llegan. No, pero que usted no los puede, dos aspirantes, sí, pero, oiga, hasta hoy, sí, son Leonel Fernández y Reinaldo Pared Pérez. Sí, pero es muy temprano para ustedes. No, hasta hoy. Sí, pero imagínense que es como una encuesta, una fotografía del momento. Ahí está Carlos Amarante Barret. No, ese no saca un 1%. Sí, pero perdón, ahí está Carlos Amarante Barret. Un 1% no saca. Francisco Domínguez Brito. Muy bien. ¿Quién más me falta? Que hagan su tarea, que hagan su trabajo. Bueno, pero lo están haciendo. La actividad que yo vi de Amarante Barret en Santiago es de una persona que mueve, mueve seres humanos. Claro, seguro. Ah, bueno, no. Seguro, sí. Recuerde que al final todos se necesitan, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Recuerde que al final todas las fuerzas yo estoy convencido. Se necesitan. Pero ellos se entenderán, se entenderán. Lo que quiero decir es, ya para terminar, sí, que esos precandidatos que no se sienten y los que puedan surgir, hay otras personas que se dice que tienen la intención o aspiraciones, como el licenciado Francisco Javier García, el ministro de Turismo, que en el proceso electoral anterior se presentó aspiraciones y su equipo de trabajo ahora no lo ha hecho, pero se dice que son personas que están ahí y que podrían salir con sus aspiraciones en cualquier momento. Lo que quiero decir es que todas esas personas que tienen aspiraciones dentro del PLD, que no se sienten a esperar el famoso marzo. Entonces ahora todo lo que uno se encuentra hablamos en marzo. No se sienten a esperar lo que vaya a decir el presidente de la República en el mes de marzo. La reelección está prohibida. El presidente no tiene intención de presentarse a la reelección. Que un grupo suyo lo tenga, eso es otra cosa y otro factor. No tiene la intención el presidente Danilo Medina. Entonces, levántense, hagan su trabajo, hagan su formación de equipos, que eso conlleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. Caminar, recorrer el país y orquestar equipos de trabajo no es nada fácil. Eso no es fácil, o sea, que no se sientan a esperar lo que el presidente decide en marzo. Lo que pasa es que el presidente Danilo Medina no podía decir ahora que no se va a presentar a la reelección, él no podía decir eso. Se le van la mitad, mire, la mitad de los colaboradores se le van. Porque aquí recuerde que el tema de la lealtad, esos son muy pocos. Muy pocas personas lo que en política conocen de lealtad. Muy pocos. Entonces, decir eso ahora, con tanto tiempo de anticipación, eso es fragmentar el partido y que todos corran en un solo rumbo y un solo destino. Entonces, eso no podía hacerlo. ¿Usted tiene el presidente Medina. Una idea de qué tiempo lleva construir una opción, construir una candidatura presidencial? Bueno, el presidente... Eso es lo primero que no se hace dependiendo de nadie, ni dependiendo de nadie. Lleva tiempo, mucho tiempo, como le tomó al doctor Leonel Fernández, como le tomó a Danilo Medina y como le tomará a cualquiera que quiera ser presidente de la República. La gente quiso sorprenderse con Hipólito en el año 2000, pero Hipólito tenía años desde los 70 bajito participando de política
y viviendo en política, por menos preponderancia que tuviese en los medios y a lo interno de su propio partido, para que tengamos una idea. Esto no es para improvisar a esta altura. Pues vamos a ver entonces, vamos a ver el reporte que usted Claro hizo. que sí, con gusto, con gusto. El reporte, la pausa y regresamos. Así es. Sí. Con la consigna No hay marcha atrás y con un Palacio de los Deportes lleno de seguidores, el expresidente Leonel Fernández anunció este domingo que recorrerá los 158 municipios del país en busca de la candidatura presidencial. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana. Y lo haremos para escuchar al pueblo. Lo haremos para aprender del pueblo. Y a partir de ahí, iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. Fernández especificó los temas que lo motivan a regresar al Palacio Nacional. Yo creo que si la economía dominicana realmente crece y se expande, eso tiene que reflejarse en cada una de las empresas. Cada empresa en el país tiene que crecer al ritmo que el país va creciendo. Y si las empresas crecen, entonces tiene que haber mayores oportunidades de empleo en esas empresas. Y si no ocurre de manera automática, entonces en una próxima administración del Partido de la Liberación Dominicana tenemos que crear incentivos para que las empresas puedan acoger mano de obra joven en sus instituciones. Necesitamos poder aplicar programas de geolocalización, lo que indica detección de crímenes en determinadas áreas geográficas para ver patrones sistemáticos de conducta criminal. Y con tecnología, con adiestramiento, con profesionalización, con supervisión interna, con reconocimiento al mérito, tendremos una policía a la altura del siglo XXI con la confianza del pueblo dominicano, enfrentado día a día en el combate al crimen, en el combate a la violencia, al narcotráfico y delitos conexos. La República Dominicana es para los dominicanos y no admitimos ninguna injerencia extranjera que nos diga quién es dominicano y quién no puede serlo. Expresó que el 1.225.000 firmas presentadas hoy concluirán en 2 millones en marzo de 2019. Con ese 1.225.000 personas registradas en nuestros formularios, ya constituimos una fuerza superior al principal partido de oposición en la República Dominicana. Durante su intervención, el exmandatario resaltó algunos de los logros del gobierno del presidente Danilo Medina. En el actual gobierno del presidente Danilo Medina, además de construcción de aulas, se ha llevado a cabo la tanda extendida, se han instalado estancias infantiles, el programa 911 es bien aceptado por todo el pueblo dominicano y tenemos que reconocer los esfuerzos del presidente Medina en promover una política agropecuaria en toda la República Dominicana. Fernández alertó sobre el peligro que representa un posible retorno de la oposición. He llegado a una conclusión. El que quiera vivir 10 años menos de vida, que vote por la oposición. El que quiera vivir 10 años más de vida, que no se equivoque y vote siempre por el Partido de la Liberación Dominicana. Jóvenes, empresarios, campesinos y profesionales motivaron la necesidad de que vuelva Leonel. Como mujer política, llevo la vida entera luchando por la igualdad de las mujeres. Las mujeres en ese proyecto estamos listas con fe, con compromiso, con entrega renovada para llevar el día 17 de mayo del 2020 a Leonel Fernández como próximo presidente de la República. El acto contó con la presencia de los miembros del comité político del PLD,
Bautista Rojas Gómez, Radamés Jiménez, Franklin Almeida Rancier y Rafael Albuquerque, quienes impulsan el retorno de Leonel al poder. Artistas como Diomari La Mala, Peña Suazo, Meli Meli y Johnny Ventura se encargaron de amenizar el acto para los presentes y los miles que se encontraban apostados en los alrededores del Palacio de los Deportes. Por tu capacidad te preferimos todo y tú de todos modos vuelves a gobernar. Todos con Leonel. Todos vamos con él. Propuesta final. Todos con Leonel. Propuesta final. Vamos a conversar ahora con nuestro entrevistado de la noche, el doctor Rodolfo Aguas Vivas, urólogo de nuestro país, de los mejores, me dicen doctor. Usted no me lo dijo, pero ya alguien me lo había dicho previamente. O sea que, gracias. Buenas noches, doctor. Bienvenido, doctor. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Todo bien, doctor. Qué bueno tenerlo por aquí. Esta invitación. La idea es Gracias por venir a esta consulta pública. llevar orientación a nuestros televidentes. Siempre hay, pienso yo que usted me corregirá, un poco de mitos y tabúes con el tema de la urología. Sé que hemos avanzado, pero queda un poquito por conocer más. Empecemos diciendo el trabajo o qué abarca el trabajo de un urólogo o de una uróloga. El urólogo realmente se ocupa de las enfermedades genitourinarias del hombre, urinaria de la mujer y las cirugías que se producen en las glándulas suprarrenal. O sea que nosotros nos ocupamos tanto del sistema genitourinario, que es la confusión, en el hombre, próstata, los genitales externos, Sí. y en la mujer nos ocupamos más de la parte de la vejiga y de problemas renales con piedra y ese tipo de cosas, los tumores en el sistema urinario. ¿Qué es la próstata? Es de la mayor ocupación que tiene un urólogo y lo que más problema genera en el hombre, terminando con el cáncer y entre otras manifestaciones. ¿Qué es la próstata, doctor? La próstata, Alexander, es una glándula que está por debajo de la vejiga y por ella, a través de ella, cruza la uretra. La uretra es el conducto que comunica la vejiga para la salida de la orina. En esta, que es una glándula reproductiva que ayuda a la fertilización, porque a través de esta, que está el conducto eyaculador, pasa los espermatozoides y además se producen algunas sustancias que ayudan a condicionar el semen y ayudar a los espermatozoides a que lleguen con una buena calidad a nivel de la vagina. Pero esta glándula, cuando crece, en vista de que por ella se cruza la uretra, puede producir una condición obstructiva, que es un problema mecánico. Entonces, en la medida que ella va creciendo, va produciendo una constricción y la uretra se va cerrando y ese conducto empieza a tener una reducción del caño, de la orina. Pero pueden haber enfermedades en ella, como son las infecciosas, como es la prostatitis, pueden haber acceso en ella, puede tener la hiperplasia prostática benigna, que es el crecimiento de esta, y además puede producir el cáncer de próstata, que es una de las cosas que tiene mayor presencia en la parte urológica. ¿Qué tan afectado está nuestro país, doctor? Primero, si los hombres van al médico, ¿a partir de qué edad hay que empezar a cuidarse? A preocuparse. Si es así, o a Sí. preocuparse si hay un factor genético que indique que hay que preocuparse más o menos. ¿Cómo estamos ahí? Mira, el cáncer de próstata, enfocándolo un poquito más hacia el cáncer, que es lo que nosotros tratamos de hacer un llamado, porque el cáncer de próstata es el primer tumor en el hombre sólido y el segundo después de lo que son a nivel de piel y eso, a nivel cutáneo. Y aquí en realidad las estadísticas como tal no están bien definidas, pero la presencia del cáncer ocupa alrededor de
214 por cada 1.000 habitantes en alguna estadística que se registran, por lo ¿Eso que es mucho o poco? la hace frecuente, o sea, es frecuente. Y en el país yo entiendo que sí ha habido mucha receptividad y ya han cambiado mucho las cosas, porque nosotros tenemos herramientas que son mucho más simples para hacer diagnóstico para cáncer y para hacer la evaluación. Yo entiendo que la población se ha concientizado un poquito más y es más frecuente. Ese tabú que existía antes del tacto rectal, yo pienso que se está acabando. Sí. ¿A qué edad entonces, doctor, debemos preocuparnos para el seguimiento a nuestra próstata, a todo lo que debe tener un hombre bajo control en materia de salud en esta dirección? ¿A qué edad preocuparnos? Mira, el cáncer de próstata, enfocándolo más, porque la intención básicamente es la mayor preocupación. La próstata le crece prácticamente a todos los hombres. El problema no está solamente en el crecimiento, sino qué hace. Hay un porcentaje que sí va a traer problemas, alrededor de un 25%, y de ese solamente una parte es que va a necesitar el tratamiento. Para el chequeo de la próstata, como es más frecuente en el afroantillano, en el afroamericano y en el latino, no latino, en el del Caribe, República Dominicana, nosotros tenemos mayor exposición y mayor riesgo a cáncer de próstata. O sea, está demostrado que de 6 hombres blancos en Estados Unidos, 1 va a tener cáncer de próstata, y en el hombre negro, 1 de cada 5. O sea que se hace más frecuente. Sí. Por ende, nosotros caemos en una población que debemos tener un chequeo por encima de 40 años. Ya después de los 40 años debemos tener este chequeo, porque ya empieza a aparecer la frecuencia de cáncer de próstata, y de hecho cuando estamos por debajo de 40 la incidencia no es tan alta, por eso se delimita después de los 40 años en nuestra población. Pero personas, hombres menores de 40 años sí han presentado la enfermedad, o sea que el factor genético ahí no hay que verlo, doctor, o sea, si el padre tuvo cáncer, si el abuelo tuvo cáncer. Sí, una de las condiciones que generalmente produce cáncer tiene mucho que ver con la parte hereditaria. Y no hay duda de que un individuo que tenga descendencia de padres, hermanos con cáncer, tiene una posibilidad doble, decimos hasta 11 veces más frecuente de cáncer que uno de la población normal. Sí. Entonces, doctor, ¿hay una vinculación del colon con la próstata? Bueno, en términos anatómicos, sí. Por el recto, nosotros podemos hacer el tacto y vemos la próstata. Sí. Y sí hay alguna relación con uno de los síndromes que tienen problemas con cáncer de colon y cáncer de próstata. Sí. El crecimiento de la próstata, doctor, ¿tiene algún factor que ver con la cantidad de relación sexual que pueda tener el hombre o eso es un mito? Hay un estudio de la Universidad de Harvard que habla de que el hombre que tiene más de 21 eyaculación por mes tiene un 33% menos probabilidad de tener cáncer de próstata. O sea, que mientras más es menos. Sí, lo que sucede es que hay que tenerlo bien en cierta dimensión. O sea, la eyaculación es una cosa porque tú sabes que nosotros como latinos tenemos que tener bien en contexto la realidad. Sí. Tener relaciones con varias personas quizás no es saludable, aunque tengamos más de 21 eyaculación. Entonces aquí hay que tener en cuenta que sí la frecuencia beneficia para la parte de la próstata, para evitar, para conservar un poquito más, por la promiscuidad sí puede producir, porque creo mucho hay muchos estudios y se ha hablado mucho, pero hay muchas cosas que no son concluyentes, pero yo sí creo que los focos de infecciones, cuando tú te expones en varias condiciones, eso prevalece, y los procesos inflamatorios crónicos de la próstata, yo entiendo que sí pueden desencadenar un problema de cáncer. Vamos a ver, doctor, vamos a hacer la pausa, pero cuando regresemos quiero ver el tema de del otro tipo de examen que no es necesariamente el tacto. Hay otros, ustedes indican cuál es el más indicado, pero vamos a hacer la pausa y regresamos en un momentito con el doctor Rodolfo Aguas Vivas, urólogo.
Propuesta Final estamos conversando con el doctor Rodolfo Aguas Vivas. ¿Por qué es que yo quiero cambiarle el nombre al doctor esta noche? No le diga entiendo. Adolfo, no le diga Adolfo. Sí, pero desde que llegó quiero cambiarle el nombre. ¿Qué es esto? Urólogo. Doctor, ¿está el examen indicado por ustedes, o el que ustedes indican que es el correcto es el tacto, pero está el de sangre también? ¿Por qué uno sí, uno no, o los dos? ¿Dónde está el tema ahí? Mira, en realidad la parte del screen en términos laboratorios es el PSA. El PSA es el antígeno prostático específico, que es una enzima que depende de la próstata, no de cáncer, aunque prevalezca más en el cáncer. Cuando digo esto es porque hay un porcentaje realmente que, aunque esté alto, no necesariamente haya cáncer, pero aunque esté bajo, no necesariamente no haya cáncer. Okay. Entonces eso es importante ver. Siempre las dos herramientas que nosotros utilizamos, que son las más fidedignas, es precisamente el tacto rectal y el PSA. Se tenía mucho la creencia, o se está tratando de querer vender la idea de que el simple examen de laboratorio del PSA sería no sería necesario hacer un tacto, y no es así. Siempre hay en ocasiones que nosotros hacemos combinaciones de tacto con PSA, dependiendo si es joven, 40 años, podemos hacerlo anual el PSA, y aunque el tacto rectal pueda ser bianual, pero después de los 50 lo combinamos todo. ¿Por qué razón? El PSA por debajo de 4, nosotros tenemos corte que hablamos de que el PSA por encima de 4 es que incrementa la probabilidad de cáncer, que de hecho de 4 a 10, que es una zona gris, es un 25%, y por encima de 10 pensamos ya en un 50% de probabilidad, pero por debajo de 4 hay un 15%. Sí. Y de hecho por debajo de 1 puede aparecer hasta un 8% de cáncer de próstata. Sí. Entonces, en los jóvenes un corte de 2.5 por encima, y algunos por encima de 3, ya estamos pensando en hacer biopsia. Pero hay condiciones que nosotros podemos tener, por lo que acabo de decir, un PSA normal y un tacto que me dé un nódulo a nivel prostático o una dureza de la próstata, entonces me hace una indicación de hacer, después de hacer varios elementos de confirmación, hacer una biopsia. Sí, sin la biopsia, doctor, a través del tacto, ¿cómo se puede determinar o cómo ustedes determinan el tipo de tratamiento, qué sé yo, en función a la alteración de la propia próstata? ¿Cómo se determina eso? No, aquí la biopsia es lo que determina si es cáncer, y la hiperplasia es un crecimiento que yo lo puedo detectar. Pero en términos del tratamiento, si hablamos de hiperplasia, que es un crecimiento de la próstata, sí, depende más de la sintomatología. Va a depender de cómo la próstata produce dos tipos de sintomatología. Una que es obstructiva y una que es dinámica, que es funcional. Entonces, por irritación. Sí. Entonces, si el paciente tiene una vacilación, que va a orinar y dura un ratico, que empieza a orinar y tiene que pujar para orinar, que el chorro sale fino, débil, y que se levanta con mucha frecuencia a orinar, ya nosotros pensamos que hay un problema obstructivo. Sí. Pero eso es para hiperplasia, pero también puede en cáncer aparecer condiciones obstructivas. Ya en ese caso nosotros hay varias conductas a seguir, desde medicamentos que son bloqueadores alfa, hacemos unos bloqueadores a nivel de unos receptores, y que esto va a permitir que se relaje la fibra muscular lisa de la próstata y va a ayudarnos a que orine mejor. En caso, dependiendo de la gravedad o de la intensidad que esté afectando a nivel de la vejiga, entonces hacemos ya procedimientos quirúrgicos, que el gold estándar, que es lo que más se hace, una resección transuretral de próstata, sí, ya se hace láser, que es una fotoevaporación de próstata. O sea que lo que hacemos es que deshidratamos las células prostáticas, y eso permite que se abra el conducto y el paciente puede orinar mejor, y la cirugía abierta. Cuando ya hacemos diagnóstico por cáncer, necesariamente tiene que ser un diagnóstico con biopsia. Hay un temor, doctor, generalizado con la operación de la próstata y la eliminación total o parcial de la virilidad del hombre. ¿Cuál es la realidad de esto? ¿Puede ser una persona operada y mantener, un hombre operado y mantener su relación sexual sin ningún tipo de inconveniente? ¿O la eliminación total de la próstata realmente elimina la virilidad
de un hombre? No, aquí las dos condiciones vamos a separar. La hiperplasia prostática benigna, se habla de que puede haber problemas de impotencia, pero es muy baja. Aquí no removemos la próstata completa, Ok. sino sacamos el adenoma. Ok. No importa por cualquier vía, o sea, la intención es hacer lo mismo. Los porcentajes son muy bajitos. De hecho, yo no he visto impotencia como tal. Si nosotros hablamos ya de cáncer, que tenemos que hacer una erradicación total de la próstata, va a depender, es un segmento muy amplio que puede ser de 25% hasta un 75% de probabilidad de que tenga disfunción eréctil o la falta de erección, porque la próstata está muy adosada. El nervio que pasa muy adherido, y a veces cuando hacemos remoción de próstata se puede afectar, pero también está demostrado que los pacientes jóvenes que se hace una remoción de próstata tienen mayor recuperación. Entonces nos preguntamos, ¿sería realmente la cirugía o hay condiciones que sí producen disfunción eréctil? Hay un porcentaje dentro de la población general que es alta. Se habla en algunos estudios de los más amplios que se tiene, que viene en el estudio de sexualidad de Massachusetts, que se habla ya de 52% de disfunción desde los 40 años a los 70. Pero ¿qué sucede? Que hay diferentes clasificaciones que impactan más dependiendo de la edad. Sí. Y en promedio se queda en un 9%. Ahora no sabemos, en aquellos pacientes que ya tienen una precondición que puede generar disfunción, más la cirugía, puede ocurrir. Ahora, el tiempo de recuperación después que hacemos una cirugía prostática para que vuelva a tener una erección, usualmente se ocupa 16 meses. O sea, un año y medio. Sí. Serían 18, o sea, un año y medio posterior, hasta 2 años, puede haber una recuperación. Normal, Pero, sin ningún tipo de estimulantes. no, en ocasiones necesitamos, pero puede ocurrir que se recuperen. Ahora, lo que yo creo que es importante más que definir, y aunque sea una de las causas, Sí. es que nosotros entendemos que la disfunción eréctil es una decisión. ¿Qué significa eso? Pues nadie tiene la decisión. Es una decisión, doctor. La gente, cuando decimos una decisión, es que ya tenemos demasiados recursos para que el hombre no sea aún más la disfunción eréctil. Okay. Lo que pasa es que todavía estamos ahí, o habemos, porque posiblemente cuando me toque chequearme, por eso yo espero que no, pero tenemos la necesidad de investigar por qué a mí, porque es un problema de una cultura de la hombría, pero al final lo que necesitamos con ese órgano orinar y tenerlo erecto. Y nosotros podemos hacerlo. Preocupa la virilidad, preocupa realmente, doctor, preocupa bastante. El factor cultural ahí y de machismo juega un papel muy importante. Sí, sí. Pero Y otra no es cosa- porque nos cuestione, es porque nos sentimos cuestionados. No, hay que ver la presión psicológica que ustedes asumen. Sí. Eso hay que verlo. Pero otra Y de la cosa, cual, doctor, y de la cual se es entonces, víctima también. Sí, ¿quién? porque vamos a entendernos. Continúe. Una cosa, doctor, ustedes los urólogos tienen sus urólogos, porque usted debe tener su urólogo para cuidarse y Claro, chequearse. claro. Así es, ¿verdad? No, claro. Ok, ¿no? Porque... Aunque hemos visto casos que nosotros los urólogos... Y los hombres llegan muy nerviosos, doctora, ya los que llegan por primera vez, llegan nerviosos, asustados. Mira, yo Siempre hay no hay mucha receptividad. ¿Qué usted cree? Está el síndrome de la bata blanca y también a mí me ha pasado cuando me voy a chequear la presión, porque no hay duda. O sea que también la tensión arterial Uno puede empieza- producir ansiedad Sí, sí. y esto produce cierta ansiedad Empiezan a sudar. y que siempre nosotros vemos cuando el síndrome de la bata blanca es cuando lo llevan de la mano la pareja. Sí. Mire, Pero doctor, doctor, no, perdón, que usted ha hablado... usted la no me de- consulta, recuerde la consulta. Usted no me deja hablar. La aquí, que no consulta me deja. abierta. Pero doctor, una cosa, no sé cómo se llama la inflamación de los testículos, que los testículos se le pone grande al hombre, no sé cómo se llama, o sea, ¿hay alguna vinculación de la próstata con este factor? ¿Hay alguna vinculación ahí o son dos cosas totalmente diferentes? Hay inflamación real del epidídimo y del testículo que puede producirse con una infección prostática. Pero creo que tú te refieres al acúmulo de líquido que se llama hidrocele, que es por una condición que, para que entendamos mejor, lo que cubre el testículo dentro del escroto suda.
Sí. porque es un tejido que viene del peritoneo. Entonces ese acúmulo de líquido nos genera un crecimiento que se llama hidrocele. Pero esa no es Eso no tiene nada que ver con la próstata. Esa no se confunde con la varicocele, ¿o no? ¿Estamos hablando de lo mismo? No. Varicocele es la dilatación de las venas del conducto del cordón espermático. Mire, doctor, tenemos que despedir, pero antes, déjeme concluir la consulta. Pague. Realmente, Usted, doctor, págale es la consulta, doctor, y vaya a su preocupación consultorio. tan amplia, o debe hacerse la circuncisión, o sea, es una recomendación fundamental. Mira, eso es un tema de mucha discusión. Sí. Le pasa con la circuncisión, se supone que si no la necesitáramos no naciéramos con ello, con el prepucio. Sí. Sí se ha demostrado que hay mayor protección con las enfermedades de transmisión sexual, llámese SIDA, el HPV, pero porque antes esas enfermedades no se reconocían. Y lo que sí se vio como beneficio es que en los países de mucho sedentarismo como la India, que la población es la segunda más grande del mundo, por una razón religiosa hacían la circuncisión, y sí es donde menos incidencia de cáncer de pene. Es importante la baja incidencia de cáncer de pene, y eso dice que hay una mejor protección. Ese es otro tema, doctor, lo vamos a dejar pendiente para cuando tengamos la oportunidad de tenerlo aquí nueva vez en Propuesta Final. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, el doctor Rodolfo Aguas Vivas, urólogo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Hacemos la pausa y regresamos de una vez. Muy bien. Bueno, vamos de inmediato con nuestro compañero Alfredo Núñez Fernández y su perspectiva internacional de esta semana. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, Joan, Alexander y amigos televidentes. Ante la ausencia del más elemental de los productos básicos, Venezuela hace lo posible por sortear la cruda situación. Luego del intento fallido del supuesto magnicidio, que no causó el efecto solidaridad esperado por el gobierno, su última táctica es la presentación de un programa de recuperación económica en momentos donde el Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación de hasta 1.000.000% para final de año, lo que ha provocado que el precio de bienes y servicios cambien constantemente durante el día y haciendo imposible un proceso de restablecimiento financiero. Dentro de las medidas está la creación de una nueva moneda, el bolívar soberano, teniendo un valor nominal de 5 ceros menos que el actual bolívar. La otra es la instauración de una criptomoneda llamada Petro para salir al frente de las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos y sirviendo de zapata al nuevo circulante. También se decretó un aumento del salario mínimo, pasando de 3 millones de bolívares a 180 millones, es decir, 60 veces. Y aunque se vea mucho, esa millonada apenas representa unos $30. Para el chavismo, encabezado por Maduro, los grandes culpables son la oligarquía venezolana, las mafias colombianas y, por supuesto, el imperialismo yanqui. Pero para nadie es un secreto que la verdadera razón radica en la incapacidad, la corrupción y abuso de un gobierno que solo ha logrado transformar un país rico en recursos en uno rico, sí, pero en carencia, inflación y déficit público. Gracias por la atención y no le cambie, que hay mucho más en Propuesta Final. Bueno, señor Alexander, estamos de vuelta en Propuesta Final. Mire, hubo bastante cambio en la semana, los cambios militares que se esperan siempre para la fecha. ¿Le picó algo cerca? Posterior al 16 de agosto, la confirmación del ministro de Defensa, el mayor general Rubén Paulino Dariosén, en el Ministerio de Defensa,
nuevo jefe del Ejército Nacional, el ascenso del general Gonell, que estuvo en Obras Públicas. Sí. Estanislao Gonell. Exactamente. Sí. Nuevo jefe del Ejército de República Dominicana. Así es, nuevo, entre otros. Así es, nuevo jefe de la Marina de Guerra y nuevo jefe de la Fuerza Aérea. O sea, hubo bastante movimiento. La Marina de Guerra es la Armada. La Armada Dominicana, Armada perdón, Dominicana. sí, la Armada Dominicana. De la DNCD. Sí, de la DGCET. De la DGCET. Eso es mucho. Sí, o sea que se generan algunas esperanzas en torno a estos nuevos cambios y la gente, las nuevas renovaciones, y en torno al ministro de Defensa, pienso que conoce muy bien sobre los asuntos de migración, el tema fronterizo lo maneja muy bien a propósito de la defensa. Y de esos últimos ministros que hemos tenido ahí en la Secretaría de la Fuerza Armada, en el Ministerio ahora, realmente es uno de los que más tranquilo ha hecho su trabajo. Y entonces parece que eso garantizó su permanencia ahí y la confianza del presidente depositada en él, y creo que es justo, ¿no?, la ratificación de Paulino Sem como ministro de Defensa aquí en la República Dominicana. Así es. Bueno, lamentar en la semana, que no lo comentamos al principio, el fallecimiento del señor Ramón Monchi Rodríguez, director de Pasaporte, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Una repentina muerte. Estuvo aquí en la noche del martes en la actividad presentada por el doctor Leonel Fernández en la Casa Nacional del PLD. La puesta en circulación de su libro. Sí. Bueno, y entonces se fue a Santiago en la noche, luego de esa actividad, y falleció de un infarto llegando al HOMS, al Hospital Metropolitano de Santiago, sí, que lamentable causó gran impacto en los miembros de su partido, en su familia, en toda la sociedad. Una muerte repentina de un hombre joven y un servidor público importante. Estuvo por ahí el presidente del partido, estuvo allá, el doctor Leonel Fernández, el presidente Medina fue la mañana del jueves, estuvo por allá. Y bueno, es muy lamentable ese fallecimiento, lo que nos hace hacer una revisión de nuestro paso por la vida, de qué tan frágil es la vida. La vida es un instante, ver cuál es el legado que vamos a dejar, un legado de servicio, un legado de amor, un legado de colaboración, el tiempo que gastamos muchas veces en cosas superfluas. Caramba, estar presente en la noche con sus compañeros de partido y posteriormente desaparecer así nomás. Así es, muy lamentable. Tan de repente, sí, qué lamentable, qué lamentable. Muy lamentable. Bueno, así llegamos a la parte final de la propuesta de este domingo. Gracias a ustedes por mantener la sintonía con nosotros. Nos reencontramos la próxima.